Durante los últimos años, durante los gobiernos de izquierda, el Partido Nacional cuestionó duramente al Frente Amplio por la política que consideraba un error la falta de acceso a la medicación de alto costo, de alto precio. Hace una semana aproximadamente, ya en el gobierno, el actual subsecretario de Salud Pública dijo que voy a leerlo textualmente, José Luis Saldain dijo que no existe país en el mundo que pueda dar todos los medicamentos solicitados. Además de la utilización temática con fines partidarios, lo que se generó también fue una especie de disputa entre buenos y malos, donde de un lado estaba el gobierno, el antiguo gobierno, quien aparentemente no quería gastar dinero en los pacientes, mientras que del otro lado estaba la oposición, que es actualmente el oficialismo, quienes aparentemente apoyaban a los pacientes que necesitaban de ese gasto para poder comprar la medicación y, en definitiva, salvar sus propias vidas. Pero tras este conflicto político surgen preguntas. ¿Cuál es el debate? ¿El acceso a estos medicamentos? ¿Los precios exorbitantes y el porqué del costo? ¿Cómo se terminan seleccionando los que se van a terminar financiando? La efectividad de la práctica clínica, la judicialización y los límites que se le quiere poner a la misma. Por eso hoy, en la letra chica, medicamentos, alto costo. Un tema que fue bastante criticado por el Partido Nacional durante el periodo anterior, que se exigía además la atención por parte del gobierno en este tema. Parte de lo que se dijo entonces en la comisión es que ningún país puede dar en su totalidad los medicamentos que se necesitan y que se solicitan. Como bien se dijo en la comisión, no existe país que pueda dar todos los medicamentos necesarios, todos los medicamentos solicitados. Sí tenemos que dar una discusión y con transparencia establecer cuál medicamento, cuál tecnología es la incluida y que el país puede pagar y el país puede dar y está al alcance de lo que es para los pacientes y para el ministerio, para el gobierno en este caso. Yo veo que y la teleaudiencia y la opinión pública que el tema de medicamentos de alto costo es un tema que no avanza. Varias veces le hemos dicho al ministro de Salud Pública que el paciente ya no precisa más anuncios, porque hay una especie de muletilla que cuando hay un inconveniente o se habla de la compra conjunta y se vuelve a anunciar, pero cuando vamos a los hechos, a las acciones, no aparecen acciones que vayan en pro del paciente. Sí. En este tema nosotros vamos a insistir hasta que hagan las cosas bien. Las perspectivas no son optimistas, no son positivas. Todo parecería que nada va a cambiar a favor de los pacientes, ¿no, verdad? No estamos diciendo que digan lo que no pueden hacer. Obviamente que hay recursos finitos, pero también está el esfuerzo humano, la solidaridad, está en la tenacidad de las autoridades en tratar de hacer mucho más accesibles estos tratamientos. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, le envió 2 proyectos de ley al presidente electo Luis Lacalle Pou. Tiene que ver con los medicamentos de altos costos. Lo que establece el proyecto que le dio Vázquez, entre otras cosas, es que los medicamentos o vacunas no incluidos en los programas integrales de salud, el catálogo de prestaciones, el formulario terapéutico de medicamentos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, o en los casos en que aún definidos y aprobados sean recetados para patologías ajenas a las previstas a los mencionados programas o catálogos, no sean contemplados porque no se justifican desde el punto de vista médico. De estos temas yo hablé en 2 oportunidades con el doctor Lacalle Pou. Él, con total responsabilidad, como debe ser y como lo hace, dijo que los iba a estudiar y que me iba a dar una devolución sobre los mismos. Todavía no la he recibido. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, él considerará si tiene o no que estos proyectos de ley tienen que estar incluidos en la ley de urgente consideración. Discutimos sobre cuestiones formales que detrás tienen un solo elemento, y es el dinero. Si todas estas cosas que reclamáramos fueran baratas, no habría ningún juicio, no habría ninguna discusión. Los darían las prestaciones acá. Estarían incluidos. Bueno, es una cuestión muy sensible y que la verdad que como viceministro de Salud es antipática mi posición para mucha gente, pero es lo que pasa en el mundo. Y nosotros estamos convencidos que desde que está el Sistema Nacional Integrado de Salud, junto con el Fondo Nacional de Recursos, se han incorporado más de 50 medicamentos de alto precio. No hay ningún país desarrollado que dé todos los medicamentos que han surgido contra el cáncer.
porque muchos de esos medicamentos tienen muy poca calidad de vida y muy poco tiempo de sobrevida. En la carta enviada por la calle Pou al presidente Vázquez, este señala textualmente: apelo a su profesión de médico oncólogo, pero sobre todo a la necesaria sensibilidad humana para interpretar el contenido y la intención que nos moviliza. Días pasados, señala la misiva, la Cámara de Representantes con la mayoría oficialista tomó una preocupante decisión votando 3 artículos del proyecto de ley del presupuesto nacional que limitan el acceso a los medicamentos de alto costo. Usted conoce y sabe el elevado costo de los mismos y de la función que le cabe al Fondo Nacional de Recursos. El senador Blanco también reclama una discusión seria, responsable y profunda sobre el tema de los medicamentos de alto costo. El Fondo Nacional de Recursos, usted sabe que existe la famosa lista donde allí figuran los medicamentos que, por su prevalencia en nuestro país, la enfermedad que curan o que tratan, y por la relación costo-beneficio, están incluidos algunos, no todos. Esa lista se va modificando con mayor o menor periodicidad, y muchas veces hay que pedir remedios que no están en esa lista y se complica todavía más. En otros países de América Latina no hay cobertura universal, en la mayoría, en Uruguay sí. Lo que es de alto precio en Uruguay es 5 pago. Es sostenible, no se financia hoy y mañana no. Y en términos de números, por ejemplo, nosotros tenemos incorporados al Fondo Nacional de Recursos. Hoy partimos en 2005 con prácticamente 0 y hoy 56 medicamentos de alto precio para 39 enfermedades, en forma sostenible y 5 pagos. Esta es una discusión muy interesante porque el fondo defiende que al ser una persona pública no estatal, así fue creado el Fondo Nacional de Recursos, eso le permite negociar sin licitaciones públicas, sin todo lo que el Estado tiene, y eso es verdad que logra mejores precios. Cuando el juez condena al fondo, el medicamento cuesta 90.000 pesos por mes. Cuando condena al ministerio cuesta 180. El mismo. Nosotros los denominamos de alto precio porque el precio lo marca la industria. No sabemos el costo, nadie sabe en el mundo cuál es el costo real. La industria farmacéutica es la industria más poderosa del mundo e invierte el 30% de sus ganancias en convencer al cuerpo médico de que lo que presentan es bueno. ¿Y cómo se hace eso? A través de lapiceras. Empecemos con lo más chico. Viene el visitador médico, te da una lapicera. La segunda te invita a una cena. La tercera a un congreso. Y la cuarta a un congreso fuera del país. Siete minutos pasan de las 9 de la noche, estamos en la letra chica y estamos recibiendo al doctor Miguel Fernández Galeano. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Médico que ha ocupado diversas responsabilidades en el gobierno, en la salud pública nacional y departamental, y además particularmente ha trabajado mucho en este tema que intentamos analizar. Y acá la producción me planteaba, bueno, habría 3 temas o tres áreas de discusión. Una es la de los derechos humanos, la vinculación de derechos humanos, el medicamento y su costo y el rol del Estado, el uso partidario que se ha hecho de este tema en las campañas electorales, y si es posible establecer una política de Estado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, lo que decía recién el propio informe, de que este es un fenómeno o un problema que lo tiene todo el mundo, no es un problema de Uruguay, por el contrario, aparentemente Uruguay estaría muy bien en esa situación. Entonces, ¿cómo se definen los medicamentos de alto costo y los procedimientos similares? ¿De quién depende la respuesta a los pacientes y su financiamiento? ¿Cómo es la situación? Bueno, yo creo que está muy bien planteado las 3 esferas de un tema que es sumamente complejo y que si hay algo que no podemos hacer es cobrar al grito. O sea, lo peor que podemos hacer con un tema de estos, como lamentablemente se hizo alguna vez, es colocarse en la situación de alguien que no accede a un medicamento y a partir de ahí construir un cuestionamiento de una política pública. La política pública se deben discutir todas, esta también, y las salidas que se han dado pueden ser todas opinables, pero lo que no se puede hacer es ir a la simplificación de resumir lo que un gobierno hace sobre un tema en virtud de si da o no da un medicamento. ¿Por qué está bien? Porque en primer lugar este tema no se puede discutir de otra manera que sin partir de la idea de que la salud es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad del Estado. Y que por lo tanto, en esa triple condición, de lo que se trata es de garantizar el acceso a todo lo que es efectivo, a todo lo que da resultado. No es razonable que el Estado financie lo inútil o lo innecesario. No es razonable que financie algo que no es
efectivamente no tiene evidencia científica de su resultado, porque lo pagamos entre todos. La segunda dimensión que se planteaba es la dimensión del uso político. Yo lo quiero decir hoy con total claridad, me parece una excelente elección de tema, porque estamos en un momento bisagra de cambio de gobierno, y me parece fundamental, es la gran oportunidad, la gran ventana de oportunidad para discutir este tema como política de Estado. No discutirlo para decir la culpa la tenés vos. Es un tema para discutirlo en serio, para colocar todo lo que está arriba de la mesa. Es un tema que es muy opinable, porque está en juego la versión que tenemos de la vida, de la muerte, etcétera, etcétera, y por lo tanto se vuelve fundamental discutirlo bien, como política de Estado, no simplificando, no cobrando al grito. ¿Cómo se hace? Bueno, colocando los dilemas éticos que tiene el tema, colocando el tema de la sustentabilidad, porque yo puedo efectivamente querer dar todo, pero en salud más a veces es menos, aunque parezca un juego de palabras. En salud no puedo dar todo a todos. Muchas veces lo que le dé a alguno, esto se llama justicia distributiva, se lo voy a estar quitando a otros. Todos sabemos, cuando en nuestra casa tenemos que administrar cualquiera de nuestros bienes, que hay cosas que se las podemos dar, que las podemos tomar, todas no las podemos dar, hay que establecer prioridades. Pero Miguel, vos sabés que eso es antipático, por lo menos, ¿no? Sí, pero yo no estoy en el gobierno y estoy de nuevo eligiendo, me encuentro yo mismo, que no sabía para dónde, este es un tema que lo vengo estudiando hace mucho tiempo, volviendo a insistir en la idea de que la administración de los recursos del Estado, el proveer la mejor salud para todo el mundo, requiere de prioridades, que no quiere decir dejar afuera a nadie. Yo, desde el punto de vista personal, puedo recibir todos los testimonios y ponerme al lado de un testimonio de alguien que quiere algo, pero tengo la obligación, esté en el gobierno o en la oposición, de admitir, de asumir con mucha claridad y con mucha transparencia que la administración de recursos que son por definición finitos requiere, no quiere decir, yo no estoy diciendo dónde hay que poner el rasero, pero por lo menos tengo que pedir que no se dé algo que sea inefectivo. No ya que sea costo efectivo, pero muchas veces atrás de este tema de proveer todo y atrás de la demagogia, lo que viene a continuación es financio cualquier cosa. Entonces es antipático. Sobre todo es particularmente antipático para el que se le dice no. Pero tiene que ser, la responsabilidad de una política pública tiene que incluir una capacidad de que cobertura universal supone no un rasero hacia abajo. O sea, racionalizar el gasto en salud, evitar el despilfarro, no es racionar, no es decir no doy esto. ¿Dónde están las fronteras? Yo tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, si uno compara lo que pasa con vacunas y medicamentos de alto costo, los biotecnológicos, que han crecido de manera exponencial. En el medio está la industria del medicamento, que usa y abusa de su posición monopólica para dar medicamentos. ¿Tú sabes cuánto gasta este país que vacuna a todo el mundo con un programa, esquema de vacunación amplísimo en vacunas respecto al gasto, por ejemplo, en medicamentos de alto costo? El 40%. Cuestan menos todas las vacunas a 900.000 personas que el tratamiento a 8.000 personas. Entonces, vaya si tiene el Estado que tener, gobierne quien gobierne, y el Fondo Nacional de Recursos. Nosotros llegamos a este país con un país que había un vademecum para pobres y un vademecum para los que podían pagar. Había 2 vademecum en Uruguay. Los gobiernos que vinieron en los últimos 3 periodos de gobierno dijeron un vademecum único, un plan de beneficios común. Pero defender la equidad en el acceso a la tecnología supone también defender su sustentabilidad. Hay un punto igual que de lo antipático que decía Diego, se puede trasladar a pensar que si el listado de el formulario terapéutico de medicamentos está verdaderamente actualizado y si no se están gastando dineros en procedimientos o en medicamentos que están obsoletos. Entonces, creo que desde el lado del usuario, creo que a veces desde el lado del usuario no hay tal garantía. De hecho, se han conocido casos de... Fundamental, y por eso que es muy importante que se entre, ya lo hacía el Ministerio de Salud Pública, y me parece muy bien que haya una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que permita ese proceso de priorización. Pero yo creo que yo le haría un flaco favor a mis convicciones sobre este tema si yo me escudara en la no responsabilidad actual. Yo tengo que seguir pensando, estoy obligado a seguir pensando estos temas con la misma responsabilidad y con el mismo, que no significa perder ni la empatía con el que quiere un medicamento, porque yo repito, yo al que lo pide individualmente estoy atrás de él. Lo que tengo que ver es qué financia el Estado
como política global? ¿Qué priorización establece? Y priorizar no quiere decir, nosotros estamos invirtiendo, porque no es gasto, en estos momentos en Uruguay 45 millones de dólares en medicamentos de alto costo, para 8.800, 8.500 personas. O sea, es un gasto muy importante. ¿Cómo se resuelve este tema en otros países? Se resuelve que el que puede pagar o el que tiene capacidad de presión recibe esa medicación. En Uruguay se le da con transparencia, bajo protocolo, con protocolos bien establecidos a todo el que corresponde en función de esos protocolos que reciba ese medicamento. Miguel, nombraste la palabra transparencia y te voy a hacer dos preguntas. Una de las críticas al gobierno del Frente Amplio era la falta de transparencia en el tema de cantidad de pacientes que accedían a estos medicamentos o procedimientos desde la oposición, acusándolo de falta precisamente de transparencia. ¿Qué pasaba con esos datos? Porque yo creo que cuando lo sentí en un momento lo contesté en ese espacio que uno tiene, que puede ser las redes. Pero es una falsedad absoluta de tantas que se hacen para construir un relato. El Fondo Nacional de Recursos tiene una página web en la cual se publica trimestralmente el nivel de personas que reciben, qué medicamentos reciben, cuántas dosis, a quiénes, obviamente reservando cuando digo a quiénes son perfiles de edades, preservando la confidencialidad de los datos, pero es absolutamente transparente el Fondo Nacional de Recursos. O sea, sé que eso se dijo, no te estoy cuestionando. Era una pregunta porque fue dijo, pero yo creo que acá había la desesperación por construir un relato en un tema, trae problemas. No puede ser que se haya estado diciendo durante 15 años a los gobiernos del Frente Amplio que había que dar todo, y un día, cuando soy su secretario del ministerio, salgo y digo, todo no se puede dar porque es impagable. Bueno, queremos aclarar que es como el agujero del mate, ¿no? Obvio que todo no se puede dar. Ahora, ¿qué se da? Priorización, discusiones éticas de cómo se da. Realmente. Y estar dispuesto a dar más también, estar dispuesto a invertir más. Cuando nosotros empezamos en el fondo, las discusiones que yo tenía como presidente, perdón que me ponga tan autorreferencial, como presidente del Fondo Nacional de Recursos, con el Ministerio de Economía, con queridos funcionarios, iba a decir compañeros, son compañeros también, era justamente la discusión de la necesidad de meter más medicamentos en eso que el Estado tenía que cubrir. Porque uno quiere cubrir lo más posible. Nosotros no voy a nombrar ningún medicamento, pero medicamentos que a veces lo que hacen es prolongar con buena calidad de vida un año y medio la vida de una persona. Por supuesto que eso hay que cubrirlo. Por supuesto que hay que cubrirlo en cualquier circunstancia. Ahora, no me vengan a decir que tengo que cubrir una cuestión que sé que va a ningún lado. Queremos aclarar que invitamos al subsecretario de Salud, desistió de venir, José Luis Setjian, pero ¿sabés que algo que se nombró? En un rato vamos a estar con Juan Cereta, pero en el 2018, por ejemplo, se ingresaban algo así como una demanda cada 36 horas de gente pidiendo para acceder a un medicamento de alto costo. Recordemos que esto solamente era para personas con ingresos menores a 32.000 pesos, que eran los que accedían al consultorio gratuito. Pero uno de los problemas que hay es que dice que los países pelean solos esta pelea. Pero hay algún antecedente con el Mercosur que intentó agruparse de alguna manera para de alguna manera con los laboratorios y las grandes empresas farmacéuticas ir a pelearle en bloque. ¿Tuvo algún resultado esto? Mientras hubo un empuje muy fuerte de los gobiernos que empujaban esta política. Porque esta es una política que enfrentaba al capital monopólico multinacional de la industria del medicamento. Mientras hubo fuerza, el gobierno de Lula, el gobierno de Tabaré, los gobiernos, yo recuerdo, yo participaba en aquel momento no como integrante del gobierno, yo fui consultor internacional de la Organización Mundial de la Salud en el tema alto costo. Y me tocó auspiciar una política para la región de las Américas y el Caribe de compras agrupadas y de disputa del interés monopólico de la industria en el tema de la compra de medicamentos de alto costo. Porque esa es una gran, en la medida en que, porque hay toda una discusión que tiene que ver con el tema de las patentes, de cuándo recupera la industria su capacidad de la inversión que hizo. Hay una cantidad de estudios, no me quiero ir de tema. Tú hiciste dos preguntas. La primera, mejor dicho, para ambientar la pregunta hablaste de los recursos. Yo estoy de acuerdo con los recursos. Yo lo dije siempre, estando en el gobierno, los recursos son una herramienta que tiene la gente para recurrir. No cuestiono el recurso. Lo que tengo que definir es qué es lo que cubre cada año, cada presupuesto, un plan de beneficios amplio, generoso. No hay país de América Latina,
Hay algunos países europeos y Australia que tenga el nivel de medicación de acceso universal, o sea, para todos, traduciendo, acceso para todos, que el que tiene Uruguay. Cuando uno va por el mundo y dice, Uruguay cubre esta molécula, esta otra y esta, y dicen, esto lo cubre Uruguay. Uruguay ha hecho una fuerza muy fuerte y por lo tanto era muy buena la oportunidad para que todo el sistema político, para que la sociedad hiciera un acuerdo, no para matar al que, para, digamos, arrinconar al que pide solo su necesidad, pero sí para tener una política basada en evidencia, basada en evaluación de tecnología, porque ¿qué permite la evaluación? Objetivar si efectivamente el medicamento aporta o no aporta una salida, una solución terapéutica a la persona. Pero creo que si muchas veces nosotros, no sé si estarán de acuerdo, pero se complica internamente muchas veces generar estas políticas de Estado, pretender que bloques regionales o una cantidad de países se alineen para conseguir mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Porque estamos hablando de, ahora cuando creo que era Celeto también que lo decía en el tape, que decía, para fulanito vale 90.000 y cuando el ministerio se duplica el valor de los medicamentos, escúchame, ¿cuánto valía el medicamento? Nosotros hemos tenido discusiones con la industria en la cual, por conseguir un medicamento biotecnológico genérico, de una procedencia diferente a la empresa matriz, yo hace tiempo que ya estuve en eso, lo puedo decir con toda libertad, no voy a decir igual la empresa, pero quiero decirlo, nosotros estábamos pagando por ese medicamento $5.000 por mes. Hicimos un acuerdo por traer un medicamento que estaba súper probado, de procedencia, un biosimilar. Lo conseguimos por $450 por mes. Al otro día, el laboratorio que me lo estaba vendiendo a $5.000 lo bajó a $450. Los medicamentos, como dice Ginés González García, no es mía esta, el ministro de Salud de Argentina, no tienen precio, se lo ponen. Dos cosas para preguntarte, que son, una es, ¿por qué crees que se desarrolló ese relato de la oposición sobre este tema, cuando en realidad antes de que apareciera el gobierno del Frente Amplio en el 2005 no se cubría ningún medicamento de alto costo? Y se ha llegado a un punto tal en que, como tú decís, por lo menos es algo que el mundo mira como diciendo, ¿y esto cómo es que funciona? Y la otra, ¿qué sensación te deja las propuestas actuales del gobierno en la ley de urgente de consideración y también en el presupuesto sobre el tema del Fondo Nacional de Recursos? Bueno, sobre lo primero, yo creo que es por una razón de oportunismo político que no es deseable, pero pasa, es una realidad, y creo que pasa en función de la empatía que enseguida se genera, ¿no? Es decir, la pregunta que hacías tú, ¿no? Es decir, bueno, pero esto es duro de decir, y claro, particularmente es duro de decir cuando estás con el problema concreto, porque capaz que la discusión genérica, más ética general o más de política pública, la gente la puede admitir. Ahora, cuando estás con el problema ahí, el problema es el tuyo y está bien que sea así. Entonces yo digo, lo que no se puede hacer cuando se tienen responsabilidades políticas en el gobierno y en la oposición, y voy a contestar tu segunda pregunta, es hacer simplismo, hacer demagogia, ¿no? Estaba evitando la palabra. Es decir, saber que el tema es complejo, que el tema tiene dificultad y al revés, acompañar una política pública, discutir cuáles son los criterios, ver si hay transparencia o si no hay, fomentar y facilitar la posibilidad de una evaluación de tecnología que permita decir esto se puede incorporar y esto no. Porque la evaluación de tecnología es una evaluación que hace todos los pasos. Evalúa efectividad, evalúa sobrevida, evalúa calidad de vida. Porque tampoco se trata de medicamentos sin tener en cuenta cuál es la calidad de vida que aportan. Si el sobrevida libre de progresión, o sea, un conjunto de variables que hay que tener en cuenta. Con respecto a lo que plantea el gobierno ahora, dos cosas, tiene dos componentes. Uno es el de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que yo creo que es una herramienta muy importante que hay que apoyar, que el país tenga. Lo hacía el Ministerio, está bueno que lo haga también para habilitar los medicamentos, no solo como agencia de evaluación, sino también como agencia regulatoria, que son dos funciones diferentes. Está muy bien que se proponga una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Eso apoyable totalmente y creo que es una buena oportunidad que todo el sistema político, con un buen diseño, permita que haya una manera objetiva de valorar qué es lo que se puede incorporar y lo que no. El otro componente es el que estaba en la LUC. Y paradojas de la modernidad, en el componente de la LUC lo que se quería es, después de haber estado haciendo un discurso de que hay que cubrir todo, se buscó una manera de cubrir los medicamentos de alto costo a través de las donaciones. Y yo creo que si una política es pública, si yo me hago cargo de una política pública, yo no puedo ir por el lado de las donaciones, que además no son donaciones, porque te saco del impuesto del IRAE, es decir,
te hago no pagar un impuesto, en el fondo es una autodonación. Entonces yo prefiero mucho más que haya una política de Estado que diga, el Estado va a gastar en medicación de alto costo, gasta 40, queremos cubrir cosas que hoy no se cubren, vamos a cubrir 60 millones de dólares, vamos a cubrir 60 millones de dólares, pero vamos a definirlo como presupuesto de rentas generales. Es una opción para hacer eso que en salud es fundamental, que es hacer que todo el mundo aporte de acuerdo a su capacidad de pago y que cada uno reciba, aunque esto parezca viejo y parezca de otro lugar, y lo es de hecho, y que cada uno reciba de acuerdo a su necesidad. Y ese principio de justicia es un principio central en estos temas de la salud pública, porque si no, nosotros vamos a estar alterando de manera permanente el juego que hay en este tema. Y vamos a estar poniendo al que precisa en el peor momento, en el momento más crítico, en el momento donde más vulnerable está, en una situación que no es deseable. Con un sistema transparente, la gente puede confiar. Cuando digo la gente, digo todos nosotros, porque todos, en salud lo que tienes es, un día estás de un lado del mostrador, otro día estás del otro, confiar en que la evaluación se hizo con criterio técnico y que ese criterio técnico habilitó a quedarse con la tranquilidad que este medicamento no tengo por qué recibirlo porque en realidad no me va a aportar. Si les parece, vamos a agradecerle a Miguel. Y hacemos una pausa. Y tras la pausa vamos a meternos en los aspectos jurídicos y en esos pacientes que con estos recursos intentan conseguir esta medicación de alto precio. Para eso va a estar Juan Sereta en el bloque que viene. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ...31 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en La Letra Chica y ahora recibimos a Juan Sereta por segunda vez. Lo recibimos en La Letra Chica, gracias por acompañarnos. Profesor de la asignatura Consultorio Jurídico, dirige la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho y coordina el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos y es muy reconocido, entre otras cosas, por todas las demandas que se han realizado con respecto a este tema de los medicamentos o los tratamientos de alto costo. ¿Cómo funciona el consultorio de la Facultad de Derecho y cómo se complementa con la Clínica de Litigio Estratégico? Bueno, mira, el consultorio en realidad es una asignatura obligatoria a la carrera de abogacía, o sea que si querés recibirte de abogado, por lo menos en la universidad pública, tenés que durante un año cursar esa materia, que no es otra cosa que aprender de tu propia experiencia, es decir, trabajar como abogado bajo la supervisión de los docentes, pero en el consultorio se toman distintos casos, sobre todo casos individuales. Viene una persona que por distintas razones no puede acceder a un abogado particular, en general por un tema de recursos, nosotros tenemos un reglamento en ese sentido que hoy establece ingresos inferiores a 38.000 pesos mensuales, y bueno, el problema que podemos tener cualquiera de nosotros, no tiene cómo pagar un abogado, va a la facultad y nosotros con los estudiantes lo asistimos. Son casos individuales, o sea, ahí yo le digo a los estudiantes, ganar es ganar y perder es perder. Si yo le hago un juicio, si viene alguien que se quiere divorciar y perdemos el juicio, bueno, fallamos. La clínica es otra asignatura donde el abordaje y la metodología es diferente, sin perjuicio de que también litigamos, también estamos en los juzgados haciendo juicios, se trabaja diferente, se trabaja con una metodología que analiza lo colectivo, que persigue otras cosas, que persigue no el beneficio individual, digamos, de una persona, sino de un colectivo, de un grupo en general vulnerable, de un grupo que tiene que conquistar derechos todavía o que está rezagado en sus derechos, y en ese caso se plantea una estrategia que va más allá del juicio en sí, se plantea una estrategia que analiza la difusión del caso, analiza los impactos que pueda tener, y yo lo resumo normalmente con los estudiantes en esta frase de decir, en la clínica, en el consultorio ganar es ganar y perder es perder, en la clínica perder puede ser ganar, porque si nosotros perdemos un juicio en la clínica, pero ese juicio es un juicio interesante, ese juicio se difunde, aparece en la opinión pública, da cuenta de un retraso, de un rezago en la tutela de derechos, puede lograr que las políticas públicas logren cumplir esa falta que existía. ¿Siempre vienen hacia ustedes o ha pasado? Esa es otra diferencia. En el consultorio tenemos una ventanilla y la gente viene, se agenda y la atendemos. En la clínica, en el caso mío, con mis estudiantes elegimos sobre qué vamos a litigar. Y cosas que nos preocupan. La primera clase decimos, bueno, ¿qué cosas les parecen a ustedes que están mal en el Uruguay? ¿Qué derechos falta consolidar? Este año, por ejemplo, nos involucramos con el tema de las personas mayores, a propósito de lo que pasaba en los residenciales. Ahora nos estamos involucrando hoy con los niños con TEA que tienen dificultades para acceder al asistente personal.
También nos hemos involucrado con el Grupo Memoria en Libertad este año, a propósito de algunos de que se están retaseando algunas prestaciones de salud para las víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, vamos eligiendo con los alumnos qué caso, pero los vamos a buscar, no esperamos que vengan, porque en general son grupos de personas que nunca llegarían a la facultad o que posiblemente no llegarían. Entonces vamos al lugar donde están esas demandas e intentamos ir. Son casos más difíciles, son casos que en general son novedosos, pero donde se trabaja una estrategia más amplia. Y en el laboratorio lo que hacemos, tenemos un equipo ahí de docentes y también de voluntarios, que quiero agradecer el trabajo que hacen no solo los estudiantes, sino también los voluntarios, que son en general exalumnos, que trabajan sin cobrar un peso y que vienen todos los días a trabajar para apoyar a los equipos que trabajan en el consultorio o en la clínica. La clínica y el consultorio requieren apoyo porque a veces estos casos demandan mucho estudio, demandan mucho trabajo. Vos fíjate que hoy presentamos un amparo, por decirte un ejemplo, un amparo de medicamentos requiere agregar copias de la historia clínica. Una copia para el juez y una para cada uno de los demandados. Hay que hacer fotocopias, que ni te digo. Hemos incrementado en un 70% el consumo de papel de la facultad solo a propósito de los amparos que hacemos. Él decía hoy que Diego decía que cada 36 horas presentan una demanda. ¿Es sobre estos temas de medicamentos de alto costo? Eso era solo medicamentos de alto costo en el 2019, que fue como un año récord. En el 2020, a propósito de la pandemia, hemos disminuido, ahora se está retomando, digamos, el nivel, pero en época de pandemia disminuyó bastante el flujo de personas porque, primero, no había policlínicas para atenderse de muchas patologías, estaban postergadas las consultas y la gente tampoco llegaba a la facultad a atenderse. Ahora, adelante. Dele usted. No, porque hoy tiene una palabra que creo que no fue la adecuada, que fue antipático, cuando a alguien le dicen, no, mira, tu amparo no corre, no va a estar cubierto. Y creo que no es la palabra antipático, pero ustedes, que son los que de alguna manera pueden llegar a perder, ¿cómo los termina afectando? Porque estamos hablando de estudiantes, docentes, pero estamos hablando de una persona que está pidiendo una medicación, que quizás... En este caso, como decías, perder es perder. Bueno, en este caso, sí, no era correcto que esta persona recibiera este medicamento porque era un medicamento que no estaba... Lo que quieras, toda esa parte está bien, es algo Primero me gustaría hacer una precisión, Diego, porque nosotros no reclamamos ningún medicamento que no esté probado científicamente. Bien. Todos los juicios que hace la facultad, por lo menos, son juicios que tienen el apoyo de las cátedras de la Facultad de Medicina, de la misma Universidad de la República, o tienen el apoyo de peritos especializados. Además, los jueces no dan medicamentos que no tengan evidencia científica sobrada. Nosotros litigamos por las personas que no pueden acceder a los medicamentos que los uruguayos ricos sí acceden. Sobre eso, no hay ningún medicamento experimental, ningún medicamento que no tenga ensayos de evidencia científica demostrada en el mundo. O sea, eso, por lo menos en el caso nuestro, es falso. Yo no sé si hay alguien más que hace juicios por medicamentos experimentales. Nosotros no hacemos ninguno. Bien, Quiere decir que tan es así que los científicos no se discuten los juicios. Yo voy a un juicio contra el Ministerio y contra el Fondo. Nunca me dicen ese medicamento no le va a hacer bien. Lo que me dicen es no hay plata para pagarlo. Sí, vos el tema del dinero lo tirás mucho, pero a lo que iba era en cuanto a... Supongo que hay otro tipo de energía que pasa por ahí, porque estamos hablando de la salud de una persona la cual fue a ustedes. Sí, claro. Lo afectivo tiene que jugar de alguna manera un papel como... No, incluso muchas veces mueren y la medicación llega un día después, ¿no? Sí. No, respecto a lo que vos decías, Diego, cuando perdemos, porque afortunadamente, queda mal que yo lo diga, pero perdemos poco, estamos por encima del 90% de éxito en los juicios que planteamos, pero algunos perdemos. Y es duro, pero también es parte del aprendizaje. Es decir, en la vida, en la abogacía como en la vida, te toca ganar y te toca perder. Y te toca perder teniendo la razón también, o convencido de que la tenés. Y eso es parte del aprendizaje también para los estudiantes, para todos los que estamos involucrados, pero que duele, pero por supuesto que duele. Cuando ganan ese pedido de ese medicamento, ¿se incorpora a la lista de medicamentos o es un caso concreto? Es solo para ese paciente. Es solo para ese paciente. Nosotros, incluso en el fundamento que utilizamos, decimos, nosotros no venimos, el Poder Judicial no viene a inmiscuirse en las políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo, a decir qué cosa va en el formulario y qué cosa no va en el formulario. Nosotros venimos a decir, fulanito tiene derecho a recibirlo. Punto. Muy bien, si les parece ahora vamos a conocer el testimonio de Mariana Cardús, que es una mujer, mamá, que tuvo cáncer de mama y accedió a la medicación por un recurso de amparo. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Es un gusto estar acá. Bien. Gracias por recibirnos. ¿Sabés qué? Antes que nada... Bueno, me presento... Sí, adelante. Sí. No, decime, perdón. No, te escuchamos a ti, adelante.
Bien. Bueno, en mi caso, yo soy una paciente de cáncer de mama desde el año 2015. Me atiendo en el Hospital de Clínicas, en la Clínica de Mastología. Y bueno, a partir de 2015, después a los 2 años más o menos, tuve una recaída y luego ahora, este año pasado, nuevamente, en ganglio mediastinal y bueno, entonces la oncóloga plantea la necesidad de un tratamiento que son 2 medicamentos, uno que lo cubre el fondo y el otro que tuvimos que hacer el litigio del amparo. Afortunadamente, bueno, resultó positivo. Nos dirigimos ahí al consultorio de facultad y bueno, pudimos lograr conseguirlo. Yo quería resaltar, como decían, sí que en realidad no es un medicamento que cure, es un medicamento que palía la situación y que, bueno, mantiene capaz que por más tiempo la situación estable, que no avance, y es como muy importante, ¿no? para nosotros. Yo quería resaltar también que en este proceso de tratamiento y que tiene ya mucha angustia general, como que bueno, tener que presentar un recurso para ver si capaz que hay algo que te ayude, es como se suma una carga de estrés que no aportaría demasiado, pero bueno, Sí, en realidad afortunadamente hasta ahora se ha logrado bastante. Queríamos conocer esa vivencia tuya personal, ¿no? De transitar no solo una enfermedad que es de una incertidumbre muy grande y eventualmente también de un dolor para ti y para toda tu familia, tener que enfrentarte a un recurso de amparo que es otra incertidumbre, donde está en juego el avance de una enfermedad muy complicada, ¿no? O sea, ¿cómo atravesaste esto y cuál es el relato de tu vivencia, de esta experiencia que te tocó atravesar? Bueno, yo tuve afortunadamente una vivencia bastante buena en el sentido de que pude obtener un resultado muy rápido y que me sentí muy apoyada y que lo pudimos lograr, lo pudimos sacar adelante. Sé que no siempre se da así y bueno, me parece muy importante que se haya podido lograr hasta ahora. Me preocupa muchísimo que de aquí en más no siga sucediendo, porque es como, no sé, ya es como muy injusto, me parece, pero bueno. No sé. La producción también nos señalaba que en las demandas, además, se incluyeron capítulos sobre la perspectiva de género. ¿En qué consistió esto? La perspectiva de género no, eso no lo... Vinculado más a no Lo que sé, pasa es que en realidad el texto de la demanda es elaborado por los estudiantes bajo la corrección nuestra, pero evidentemente los pacientes muchas veces no están al tanto exactamente de los argumentos que esgrimimos. Bueno, esa sería más una pregunta para vos. En el caso del cáncer de mama hemos decidido incluir un capítulo sobre la perspectiva de género porque tiene que ver con eso. Bien, está, perfecto. ¿Y hoy cómo estás encarando la vida tras el tratamiento entonces, Mariana? Bien, voy bien, ya voy 2 meses de tratamiento. Quería también yo señalar, bien como dijo Cerepa, y como que los medicamentos no son una prueba, tienen un aval científico importante, eso la oncóloga presenta todos los estudios, y también además se hace un tratamiento un par de meses y después se evalúa el resultado, no es que tampoco... y si se necesita, se sigue dando, y si no, bueno, si el resultado no es bueno, creo que se suspendería, o yo qué sé, o se cambiaría a otro tratamiento. Mariana, te agradecemos enormemente este rato, te deseamos la mayor de las suertes, que ojalá puedas seguir todo el transcurso a futuro de una manera más aliviada y bueno, que todo salga bien. Muchas gracias por este ratito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar. Gracias, Mariana. Juan, ¿sabés que con Miguel en el bloque anterior hablamos un poco de lo que son las nuevas propuestas, lo que viene ahora para adelante, cosas que se incluyeron en la ley de urgente consideración?
que tiene que ver con este régimen de donaciones, empresas que no tributarían el IRAE, por ejemplo, y ese dinero iría para ahí en lugar de una política pública, y también por la creación de, y lo voy a leer, una agencia de evaluación y control de medicamentos de alto precio y técnicas complejas. Ustedes no están dentro de lo estatal y han sido críticos con alguna de estas cosas que se vienen para el problema de los medicamentos de alto costo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las críticas que han hecho ustedes? Bueno, en el caso de los artículos que incluyen la posibilidad de exoneraciones tributarias a las empresas que hagan donaciones, es una manera de apelar a la caridad de la gente. Digo, nosotros, por lo menos yo personalmente entiendo que la salud de los uruguayos, sobre todo de los más vulnerables o de los que menos recursos tienen, no puede estar condicionada al interés de liberalidad que puedan tener las empresas. Digo, a mi manera de ver, en mi filosofía de pensar, es una obligación del Estado que la tiene que garantizar. Después, cómo consigue los recursos es un tema que el gobierno tiene que ver cómo lo hace, tiene que gestionar para tener los recursos. Pero no puede ser que la salud de los más pobres dependa de las donaciones que hagan las empresas. Para mí eso puede ser una idea de cómo conseguir más fondos, pero no pasa de eso. Y en el caso de la agencia, no mueve la aguja en el problema. Es decir, el Ministerio ya tiene una agencia que evalúa, no es independiente del Ministerio. Pero acá el problema no es sobre la evaluación, porque ahí yo tengo una diferencia. Acá no es que no sabemos lo que estamos comprando y capaz que es malo o capaz que no es bueno. Acá tenemos clarito lo que es bueno. No tenemos plata para comprarlo, o decimos que no tenemos plata para comprarlo, que esa es la verdadera discusión que se debería dar, ¿no? ¿Vos hablás de teoría de la escasez? Sí, porque acá siempre se habla de que hay algo escaso, ¿no? Hay recursos que son finitos, hay cosas que son escasas. Y me parece que lo primero que hay que distinguir cuando se habla de la teoría de la escasez es, primero, ¿esa escasez dónde se produce? ¿Se produce en la sociedad o se produce en el Estado? Porque son dos cosas diferentes la sociedad y el Estado. Al punto tal que algunos miembros de la sociedad, como Mariana, están demandando al Estado. Entonces, primero, los medicamentos, que es el objeto de estas pretensiones, escasos no son. Hay para tirar para arriba. En el mundo hay medicamentos para abastecer, se producen medicamentos para abastecer a todo el mundo. Entonces, lo que es escaso no son los medicamentos. Lo que es escaso son los pacientes que pueden pagar el precio que le ponen a los medicamentos. Eso es lo escaso. Y no solo medicamentos, tratamientos. Antes del aire, sí, a mí me dijiste algo que me dolió. Me dolió como ciudadano. Y porque ayer hablamos de desigualdad y pobreza. Y me hablaste de los implantes, repetime el nombre, para niños Los sordos. implantes cocleares para los niños que nacen sordos de ambos oídos. El Fondo Nacional de Recursos, afortunadamente, porque también está la parte del vaso llena, ¿no? Vamos a decir lo bueno. Afortunadamente financia un implante coclear de hace mucho tiempo para los niños sordos. Pero tenemos... Hace poco tiempo se amplió para todos, sin limitación de edad. Nosotros hasta Antes hace era tiempo, para solo para los niños. Teníamos que hacer para los dos adultos que quedaban sordos, no tenían suerte. Bueno, afortunadamente se amplió sin límite de edad, pero es solo un implante. Entonces, para que se visualice esto con un ejemplo claro, que afortunadamente no es de gran magnitud porque no nacen tantos niños con este problema. Los niños que nacen sordos y que son de un contexto de menores recursos reciben el implante gratis del fondo que lo opera y se lo pone. Perfecto, escuchan de un oído. Los niños que nacen en una familia de clase media o clase alta reciben uno del fondo y compran el otro. Esos niños escuchan de los dos oídos. Llegan a la binauralidad, que es a lo que se produce, lo que se busca con la audición. Esos niños tienen mejor rendimiento escolar, mejor inserción en el colegio. Todo a propósito de ¿qué? De que escuchan con los dos oídos. Eso les permite participar de conversaciones que tienen estímulos sonoros múltiples, como es una clase, por ejemplo. Esto los hace integrarse socialmente más fácilmente. Entonces, esas son las cosas que nosotros no admitimos. Nosotros no admitimos que haya niños que escuchen con un oído porque sus papás tienen dinero y haya que escuchen con dos oídos porque sus papás tienen dinero y otros que no escuchen solo con uno porque son pobres. ¿Cuánto vale un implante? $12.000, $14.000, depende del modelo. Juan, vos has repetido muchas veces que en realidad esta batalla, que está clara, que la industria farmacéutica y los laboratorios tienen un poder sustantivo en todo esto, pero que esa batalla no la puede salir a dar el paciente, sino que debe salir a darla el Estado, y evidentemente el Estado capaz que no lo está haciendo de la mejor manera, ¿no? Porque todavía falta comprar más y comprar mejor. ¿Qué herramientas te parece que tiene el Estado para salir a enfrentar esa batalla? Bueno, por eso decía, los medicamentos, convengamos que escasos no son. Los medicamentos probados, estamos hablando de los que sirven, ¿no? De los que tienen evidencia de que son buenos o para extender la vida, o para mejorar la calidad de vida, o para cambiar la vida. Primer punto, los medicamentos no son escasos. Lo que puede ser escaso es el dinero, pero esto depende de la concepción política que se tenga. Porque si nosotros pensamos con una cabeza neoliberal o neoclásica, bueno, voy a asignar una parte del presupuesto a la salud y hay que arreglarse con eso. Ahora, si yo considero la salud como un derecho humano, como un bien fundamental, lo primero que tengo que asegurar es que sea igual para todos. Y además, la Constitución de la República, en el artículo 44, que es el que usamos para ganar estos juicios, a los que les garantiza que el Estado les debe responder,
es a los que están en situación de indigencia o carentes de recursos económicos. Dice eso la Constitución. La Constitución no dice que el Estado le tenga que dar a todos todo. Dice que le tiene que asegurar a los pobres. Porque hoy... Y hoy el fondo le da al rico también. Hoy todos estamos recibiendo, por el solo hecho de participar del sistema, estamos recibiendo prestaciones de salud. Entonces, si a mí me van a decir que los recursos no alcanzan, concepción con la que yo no comulgo, porque el gasto público nos llevaría a otra discusión de cómo se construye el gasto público, pero saliendo aún de eso y con una cabeza solo neoclásica o neoliberal, yo diría, bueno, pero primero dejen de darle a los que pueden pagarlo. Y empecemos por cumplir con lo que dice la Constitución, asegurarle a los que no tienen recursos. Muy bien, ahora vamos a hacer otro contacto con otra usuaria. Estamos hablando de Eloísa Ocampo, una mujer de 37 años, es mamá de 2 niños, la más chiquita tiene 23 meses, por cierto, y ella es portadora, hablamos de Eloísa claramente, es portadora de una miocardiopatía puerperal, concretamente con insuficiencia cardíaca severa. Te damos la bienvenida, Eloísa, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Buenas noches, sí, los escucho bien. Bueno, bienvenida y muchas gracias por recibirnos. Antes que nada queremos conocer un poco cuándo te diagnosticaron esto, cómo te lo descubrieron y qué significa concretamente. Bueno, se me diagnosticó en el año 2018, más específicamente el 28 de octubre del 2018, cursaba un 8º mes de embarazo, y ahí me descubrieron, fui por contracciones y me descubrieron que tenía una miocardiopatía. Me hicieron cesárea de apuro y me internaron en CTI. Supuestamente una hormona del embarazo hace que genere como anticuerpos, que el organismo lo toma como si fuera un virus y contraataca, y me contraatacó el corazón y me lo afectó. Era una persona sin problemas cardíacos ni nada, o sea, fue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, ahí va. Y bueno, después de salir de todo eso, estuve 15 días en CTI, salí con medicamentos, se suponía que a los 6 meses de medicación se solucionaba, que volvía a su estado normal el corazón, pero no sucedió. Siguió avanzando la cardiopatía y bueno, empezamos con tratamientos de diferentes medicamentos y no lograban bajar el ritmo cardíaco ni nada por el estilo. Corría riesgo de hacer una muerte súbita. Y todo esto con tu hija recién nacida, digamos. Con mi hija recién nacida, sí. Fue, no sé, todo de golpe, de pasar de un embarazo normal a salir con una enfermedad. Y aparte tener que enfrentarte, en este contexto, a la lucha por el cardiodesfibrilador. ¿Es correcto, no? Correcto. Sí, porque era la solución que tenía de no tener una muerte súbita. Básicamente y acá no me voy a poner en doctor ni nada, pero vos corregime si me equivoco, el cardiodesfibrilador lo que hace es un aparatito, como esos desfibriladores que hay ahora en la mayoría de las empresas, que detecta que vos estás teniendo un ataque y de alguna manera te reanima desde adentro. Correcto. Es como el desfibrilador que te ponen en la tele, que te dan los choques eléctricos, pero lo hace automático. Y vos lo llevas puesto. Es el infarto y llegues a morir. Bien, o sea que vos lo que pediste no era un medicamento, sino en este caso era un dispositivo. ¿Y este dispositivo concretamente qué tan difícil fue acceder a él? Mira, yo por medio del cardiólogo, fue Sebastián, que fue el que me dijo que por medio de Facultad de Derecho podía acceder a los abogados, porque no tenía cómo pagar un abogado tampoco, estaba sin trabajar, porque justo con licencia maternal y todo lo que sucedió. Llegué al consultorio de Juan con sus colaboradores, planteé mi caso, se pudo dar y gracias a Dios no demoró tanto, fueron cuestión de unos 3-4 meses nada más, entre papeleos y vueltas que hay que hacer, porque tienes que presentar documentos y ir al juicio y todo. Sí. Y por suerte, gracias a Dios, se dio, porque es un aparato que es carísimo y que yo obviamente no lo podía cubrir y dependía de él para poder seguir viviendo y llegar a hoy por hoy como llegué al trasplante de corazón, porque en este año me trasplantaron.
Y cambió rotundamente, ¿no? Tu calidad de vida. Sí, porque podía dormir tranquila. Porque el tema era ese, que si me podía acostar a dormir, hacer una arritmia y no despertarme. Y el cardiodefibrilador me dio esa tranquilidad de poder dormir y saber que si me daba un infarto, me iba a sacar de eso y iba a poder llegar al médico. Eloísa, una pregunta que no sé si te pasó, pero ¿lo llegaste a usar el cardiodefibrilador? Me explico, o sea, ¿llegó a activar, te llegó a salvar la vida? Gracias a Dios, no. Bien, bueno, mejor. Gracias a Dios no se activó. Bien, mejor. Pero estabas cubierta, y eso es lo importante. Eso era lo importante, el miedo de los médicos era ese, que Eloísa, no podía. te damos las gracias. Te damos las gracias por haber compartido tu experiencia, tu vivencia. Y bueno, esperemos que todo siga muy bien y que puedas seguir disfrutando también de tus 2 niños. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejarme compartir mi vivencia y quiero dar las gracias a Juan Cereta, a su equipo, y a Andrea García, que fue la abogada que estuvo conmigo, la muchacha, la estudiante, porque sin ellos no hubiese llegado a contener el cardiodefibrilador. Muy bien, perfecto. Un abrazo muy grande. Debe ser fuerte, Juan, ¿no? Me quedé pensando... Estás acostumbrado porque es muy recurrente también. Pero igual sí, muy movilizante. No, me quedé pensando en un tema que seguramente es muy discutible, ¿no? En cuanto a que haya un límite para decir, no, a estos no se lo pongo y a estos sí se lo pongo. Bueno, estoy peleando en el tema del oído, porque en realidad el sistema hace que todos aportemos, independientemente de los ingresos que tengamos. Y los que tienen más ingresos, más aportan. No, y ahí no estamos tampoco hablando de un medicamento o un dispositivo que es para un par de meses, es para toda la vida. Para ese niño. Pero lo que me estoy refiriendo es, no está para dar una discusión en el sentido, que digo, ¿por qué excluir a unos porque de repente tienen una buena condición económica? Yo no digo excluirlo, yo digo empezar por los que no tienen nada. Pero, por lo que no pueden llegar. Un poco dijiste, bueno, que en vez de ponérselo a los que tienen plata, a los otros. Si voy a partir de esa concepción que el recurso es limitado, cosa que yo no comparto, porque, está bien. Porque el gasto público para derechos fundamentales, o sea, nosotros podemos tener diferencia, vos, profe, podés venir en un BMW y yo venir en el ómnibus, pero en salud no deberíamos tener, al revés, pero no importa. Pero no deberíamos tener diferencia en lo que refiere a derechos fundamentales. Yo lo que me refiero es que por lo que estuvimos hablando hoy, la sensación que tengo es, en el mundo esto prácticamente no pasa y acá tenemos un bastante buen estado. Entonces, ¿cómo equilibrar para que eso que tú decís? En el mundo tenemos hoy, prácticamente todos los países están en un régimen capitalista, Uruguay no es excepción, ¿no? Uruguay también. Ahora, si tenemos que el precio de los medicamentos, como se ha dicho, o de los dispositivos, lo pone la industria, en un régimen de oligopolio, ponen el precio que quieran, no es que tenga un precio. Yo lo que le pido a los gobiernos es que enfrenten eso. Está bien. Y lo pueden enfrentar de 2 maneras. Pueden irse de punta contra la industria y promover, como decía Fernández Galeano, promover similares, biosimilares, etcétera. O pueden aumentar el gasto público. Decir, bueno, fenómeno, no voy a discutir el precio, pero voy a poner la plata que falta para los que no tienen. Eso es lo que se reclama. Y lo otro que hay que poner en la cuenta, por favor, es que cuando decimos 12.000 pesos para un niño para que escuche los 2 oídos, o cuando decimos un cardiodefibrilador para que esta muchacha pueda llegar al trasplante o pueda llevar una vida normal, tenemos que poner en la cuenta también cuánto perdemos de ganar, porque no es solo gastar. ¿Cuánto perdemos de ganar cuando a un niño no le damos las oportunidades? ¿Qué hubiera hecho ese niño? ¿Cuánto perdemos con esta persona que no accede a un cardiodefibrilador? Y su trabajo y lo que produce y lo que nos va a salir de prestaciones de seguridad social cuando esté incapacitada, joven. Además, lo del cardiodefibrilador, la verdad, que ha sido una historia muy triste para el Fondo Nacional de Recursos, porque el protocolo de cobertura, el fondo da cardiodefibriladores para muerte súbita, para prevenir muerte súbita, pero te requiere una condición, que te hayas muerto antes. Si tú te moriste y te resucitaron, te lo dan porque es seguro que vas a tener otro episodio. En cambio, si nunca has muerto, como era el caso de esta muchacha, no te lo cubre. Juan, te agradecemos mucho tu segunda visita y bueno, seguramente vamos a tener una tercera. Seguramente vamos a tener una tercera. Ya seguimos, pero nos vamos a meter con Natalia Ubal en el redondeo de este tema. Pasamos un minuto de las 10 de la noche.
y recibimos a Natalia Guay. Eso quiere decir Pasaditos. que tenés que ser... Diego ya breve. me dijo 3 minutos. Al En doctor 3 no, minutos. Susana no, no. Mangana. 3 minutos. Te vamos a dar más porque a Susana Mangana le damos como 7. Bueno, eso es un montón. Eso es muy generoso. Bueno, si te parece, hagamos un mapeo general de la industria farmacéutica en Uruguay y complejidades para elaborar medicamentos de alto costo. Y todo en 3 minutos. No, tranquila. No, en realidad voy a resumir un poco lo que pensaba decir. En Uruguay existen 2 asociaciones que nuclean a las empresas farmacéuticas. Una de ellas es la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, que nuclea básicamente a las multinacionales, y otra es la Asociación de Laboratorios Nacionales, que nuclea a los laboratorios que producen localmente, que están instalados en Uruguay, y no necesariamente son todos de capitales nacionales, hay algunos de capitales extranjeros también. Es una industria muy concentrada, más concentrada que el promedio de la industria en su conjunto, según un informe que hizo el Instituto de Economía de UDELAR con el Ministerio de Industria. Es una industria más concentrada que la media y, en general, los precios de los medicamentos que elaboran las multinacionales nucleadas en esta cámara, por ejemplo Roche, son más altos que los precios de los medicamentos de la Asociación de Laboratorios Nacionales, donde está, por ejemplo, Urufarma, Gramón Vago y ese tipo de laboratorios nacionales. La cuestión con los medicamentos de alto costo, por otra parte, las multinacionales concentran casi en exclusividad el mercado de los medicamentos de alto costo. Hay algunas pocas excepciones, por ejemplo, un medicamento que lanzó Urufarma hace un par de años para tratar el tema de la leucemia, pero en general las multinacionales son las que elaboran estos medicamentos. Y el problema que hay es que en realidad es muy también difícil hacer copias, ¿no? Porque en Uruguay el 90% de los productos que se consumen, medicamentos, son copias, no son medicamentos originales. De patentes ya liberadas. Claro, lo que sucede con este tipo de medicamentos son 2 cosas. Por un lado, que es muy complejo, por lo que conversaba con Cristina D'Artagnet, que es una experta en propiedad intelectual, y también con el presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, que es Alfredo Antía. Es muy complejo elaborar copias de estos medicamentos porque no son de origen químico, ¿no? Los medicamentos de origen químico son más sencillos de formular copias. En cambio, estos utilizan elementos naturales en el proceso, células del cuerpo humano, y por lo tanto es un procedimiento muy complejo. Y a su vez a eso se suma que existe el tema, como decíamos, de las patentes, ¿no? Y según lo que me decía Cristina D'Artagnet, el 80% de los medicamentos de alto costo tienen patentes vigentes actualmente. Y hay una cuestión de que las patentes tienen una duración en general de 20 años. Y a su vez las empresas, para extender esa patente, lo que hacen es patentar pequeñas innovaciones asociadas. Entonces con eso van extendiendo los plazos de la patente. Y eso, bueno, está bueno decir que no siempre fue así, ¿no? Porque recién desde el 1995 que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, estableció que los medicamentos deberían formar parte de las leyes de patentes, se empezó a incluir eso en los acuerdos de libre comercio, y se empezó a incluir el tema de medicamentos en las leyes de patentes. Y por lo tanto, bueno, está comprendido en eso, y eso es un problema también a la hora de generar copias, por ejemplo, en el caso de los laboratorios nacionales, si tuvieran, digamos, los recursos y la capacidad para hacerlo. Porque hay elementos, hablaron ustedes también del tema del precio, y hay varios elementos, ¿no? En el tape escuchábamos que inciden en el precio, ¿no? En el tape escuchábamos cómo el gasto, por ejemplo, en publicidad y promoción, básicamente, según lo que dicen los distintos autores, hay un libro, por ejemplo, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDELAR, que Cereta es uno de los autores y otros profesionales más, que utilizan y citan bibliografía que establece que más o menos entre el 30 y el 40% del gasto de la inversión en los medicamentos de alto costo o de alto precio es inversión publicitaria y promocional, ¿no? Entonces, esto de por qué salen tan caros, bueno, hay una parte del costo que está explicada por eso, una parte significativa. Es una parte muy alta. Muy alta. Además sí. es una publicidad directa. Digo, no es que ponen avisos en la televisión, es
con el médico, con los hospitales, con lo que... Claro, ahí, bueno, incluyen, creo que en el tape lo decían claramente, pero incluyen desde que la visita al médico, después le pago el congreso, ¿no? Y le pago el viaje, etcétera. Entonces, hay una proporción muy importante del gasto que tiene que ver con eso, y luego también es verdad que hay una proporción importante del gasto que tiene que ver con la investigación y con el desarrollo, porque son medicamentos que, como decía, es un proceso complejo, pero además lleva mucho tiempo. Aproximadamente 10 años lleva el proceso de elaboración y testeo y validación de un medicamento de estas características. En ese tiempo los laboratorios invierten y después intentan recuperarlo, quizás exagerando un poco los precios, ¿no? Sí, no se sabe exactamente la estructura de costos, pero hay un porcentaje importante que tiene que ver con esto de la complejidad y de la investigación. Y por eso la mayoría de los medicamentos de alto costo en realidad se fabrican en países desarrollados. Se dice, en ese mismo libro de CSIC se menciona el dato de que la mitad de los medicamentos de alto costo se elaboran en Estados Unidos, ¿no? Y después le sigue Japón con un porcentaje altísimo también, Suiza también. Y bueno, también hay una estructura como centro-periferia, ¿no? en la elaboración de medicamentos de alto costo que está incidiendo. Te hago la última o la penúltima. La UDELAR hizo propuestas concretas para mejorar el acceso a este tipo de medicación. ¿Cuáles son? Bueno, en ese libro de la sectorial de investigación científica se hacen algunas propuestas, algunas de ellas ya las comentaron ustedes, vos decías, Diego, el tema de las compras conjuntas, ¿no? que en otras áreas el Mercosur en su momento, hace unos años, avanzó en compras conjuntas en el área de salud. Y eso, bueno, ya de alguna manera se implementó, pero la idea sería como continuar esa política que se ha interrumpido, regional, y luego hay propuestas de topear el precio directamente, topear el precio de los medicamentos de alto costo a través de una normativa, o no sé de qué manera se implementaría, pero topearlo. Y luego también transparentar los precios de los medicamentos de alto costo. Que también, ¿por qué valen lo que valen? Porque no sé si por qué valen lo que valen o cuánto valen, directamente cuánto valen, que muchas veces no se sabe, y también como una forma de comparar, ¿no? ¿Cuánto precios. ¿Cuánto hay de ganancia? Claro, según la marca o según dónde, por ejemplo, a cuánto se vende en un país y a cuánto se vende en Uruguay, etcétera. Bueno, hacer como una política de transparencia de precios como para la gente esté en conocimiento y pueda comparar. Ninguna de estas cosas está activa ahora. No, esto que estoy mencionando no. Lo del bloque sí, estuvo, pero ya no. Lo de tratar de que los gobiernos se alíen para enfrentar. Desconozco si en el Mercosur llegaron a hacer compras de eso, capaz que es más para Fernández Galeano, pero de medicamentos de alto costo, pero sí sé que hubo compras conjuntas que realizaron los países del Mercosur en el área salud, y eso abarata, justamente para abaratar un poco los costos. Bueno, y después también se propone... Economía es el ABC, ¿no? Si lo juntamos entre varios nos va a salir más barato lo que compremos. Y en este caso parecería lo mejor porque a las claras está que es una política que hace ruido en el tema salud. El tema es que los otros socios quieran. ¿Y cómo no van a querer? La salud de sus ciudadanos, Ricardo. Sí, bueno, pero y la presión de los laboratorios internacionales y las multinacionales no va a uno. jugar. Y bueno, capaz que sí. No, digo que la idea es bárbara, pero... Y también hay una cuestión de espacios operativos, ¿no? Porque el Mercosur está bastante debilitado en varias áreas y si bien está muy activo desde el punto de vista en el área comercial y económica, en otras áreas está más debilitado actualmente el Mercosur, y por lo tanto también se complejiza un poco esa política conjunta. Pero después, la última propuesta que hizo la UDELAR es modificar la normativa vinculada a patentes, ¿no? Que lo último que voy a decir es que en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, hay un artículo, que es el 289, que modifica la ley de patentes, y la modifica quizás en un sentido contrario al que venimos hablando, ¿no? Porque lo que establece es el derecho del titular de una patente a reclamar indemnizaciones o a reclamar cualquier tipo de cuestión vinculada a su patente solamente por el hecho de haberla solicitado la patente. Actualmente, según la normativa vigente, yo puedo reclamar si soy titular de patente, si a mí me otorgaron la patente, no si la solicito, porque solicitar es como el inicio del procedimiento, después al final te conceden la patente. En el caso del proyecto de ley de presupuesto se establece que ya tiene derecho a reclamar la persona, la empresa, por
solicitar, por el hecho de yo voy, ingreso una solicitud y ya eso me da derechos a mí a reclamar, ¿no? Y eso, con la gente que ha hablado vinculada a propiedad intelectual, genera mucha preocupación por los efectos que puede llegar a tener, no solamente en esto que estamos conversando, sino también en otras áreas, ¿no? Que el patentamiento, que los derechos del titular de patente se extiendan o sean válidos ya desde el momento de la solicitud. Lo que te quería decir, Diego, perdona, pero te interrumpí, fue que claro, que vos necesitas un alineamiento de gobiernos que tengan una mirada idéntica y que estén dispuestos a enfrentar a empresas multinacionales. Si tenés gobiernos dispares o gobiernos que no quieren directamente hacerlo, es muy difícil llegar a acuerdos. Perdóname, era eso lo que de repente no me salió bien. Yo siempre quiero pensar que todos quieren lo mejor para la gente que vive en sus países. A mí me gusta pensar eso. Bueno, nos vamos, señores. Muchas gracias, Nati. Soy un creo en muchas cosas. Orgullo es luchar. Mañana es el tema de la letra chica, así que bueno, los esperamos a las 9 de la noche. Gracias por todo. Correcto. Muy buenas noches para todos. Gracias. Chao.